En el video de hoy te voy a explicar cómo funciona Fibonacci, tanto el retroceso como la extensión. ¿De dónde sale todo esto? Acompáñame, vamos a la pizarra que te lo voy a contar de forma muy pero muy sencilla y muy pero muy breve. Acá en la pizarra tenemos lo que se conoce en matemática como la sucesión de Fibonacci. La sucesión está compuesta por 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 610, 987 y así sucesivamente. Quizás lo que lo conocen entienden a qué se debe esta configuración, a qué se debe este sistema y a qué se debe esta secuencia de números. Pero para aquellos que no, se los explico. Esto parte del 0, 1. Si nosotros a 1 le sumamos 1, ¿cuánto nos da? 2. Si nosotros a 2 le sumamos 1, nos va a dar 3. Si nosotros a 3 le sumamos 2, nos va a dar 5. Si nosotros a 5 le sumamos 3, nos va a dar 8. Si nosotros a 8 le sumamos 5, nos va a dar 13. Si nosotros a 13 le sumamos 8, nos va a dar 21. Y así sucesivamente. Si nosotros a 144 le sumamos 89, nos va a dar 233. Si nosotros 233 más 144 nos va a dar 610 hasta el infinito. Ahora vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con el 1, 6, 18? si nosotros dividimos cualquier número por el anterior, 233 dividido 144 nos va a dar 1, 6, 18. 144 dividido 89 nos va a dar 1, 6, 18. 55 dividido 34 nos va a dar 1, 6, 18. Vamos a hacer la prueba. 233 dividido 144, 1, 6, 18. 144 dividido 89 nos va a dar 1, 6, 18. Que recuerden que al ser un número irracional no tiene un número exacto, no puede haber una fracción de este número. Básicamente porque 1, 6, 18 es la versión acortada del número real. El número real tiene un montón de números de forma infinita, lo cual hace que nunca llegue a un número exacto. Por eso es un número irracional. Y acá es donde aparece el concepto de proporción, que es un concepto que se descubrió en la antigüedad. El concepto del 1, 6, 18, del número áureo, se descubrió en la antigüedad. Esta proporción fue descubierta en la antigüedad como la proporción entre las dos partes de una recta. Y acá es donde vamos a entender el concepto de proporción. Acá les dibujé una línea recta y estoy dividiendo esta línea recta en dos valores, 61,8 y 38,2. Esta línea completa conforma el 100% de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Que podríamos decir que la línea completa la vamos a llamar C. Esta parte de la línea que mide 61,8, si yo lo divido por 38,2, adivinen qué número nos va a dar, 1,618. 61,8 dividido 38,2 me da 1,618. Obviamente estoy abreviando los números para que sea más sencillo, si no me quedaría un número gigante. Y eso me da el 100%, que es 100. Si yo 100 lo divido por 61,8, que es el segmento A, esto es el segmento B, me va a dar 100 dividido 61,8, 1,618. Si yo este punto, en vez de haber sido 61,8 y 38,2 hubiese puesto cualquier otro número, esta proporción no se daría. Cuando yo dividiese el segmento A por el segmento C, nunca me hubiese dado 1,618. De esta forma podemos entender la proporción entre dos segmentos de una recta. Y esto lo podemos llevar a la secuencia de números matemáticos de Fibonacci. Por ejemplo, acá anoté 55 y 34. Si yo acá tengo una recta y podemos decir que tenemos 55 en el segmento A y 34 en el segmento B, y todo esto conforma el segmento C, que es la suma de 55 más 34, que es 89. Yo podría hacer 55 dividido 34, 55 dividido 34, y me va a dar 1,618. Y si yo agarro 89, que es el segmento C, y lo divido por 55, me va a dar 1,618. Ahora miren lo siguiente. Manteniendo esta proporción, obviamente yo lo estoy haciendo todo a mano en una pizarra, así que va a salir mal. Si yo el segmento B lo proyecto de esta manera, haciendo de cuenta que esto y esto van a medir lo mismo, que no va a suceder porque lo estoy haciendo a mano, podemos completar este rectángulo de esta manera y trazar una línea de esta forma, teniendo un cuadrado de un lado y un rectángulo del otro. Si yo a este rectángulo le hago exactamente lo mismo que hicimos antes, a este segmento lo proyecto, vamos a tener algo así. Fíjense, lo que estoy haciendo es esta línea, es lo mismo que teníamos acá. Y fíjense que acá podemos hacer lo mismo, porque ahora me quedó un cuadrado y un rectángulo. Y ahora podemos hacer lo mismo. Y ahora podemos hacer lo mismo, y ahora podemos hacer lo mismo. Seguramente esto les suena. Acá es donde podemos trazar nuestra espiral, haciendo los semicírculos de esta manera. Esta espiral, si sacamos todos los segmentos de estos cuadrados y rectángulos que fuimos formando y la proyectamos de forma radial, nos vamos a encontrar con una forma similar a la de los girasoles. Ahí es donde empezamos a entender que la proporción áurea también se encuentra en la naturaleza, que esto mismo también se utilizó, por ejemplo, en el Partenón, se utilizó, por ejemplo, también en la Catedral de Notre Dame, en París, Francia, y en muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y con arquitectura de cientos de miles de años. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con el mercado financiero? Recordemos que
que los gráficos, el análisis técnico, el mercado no es más que una construcción de todos nosotros, de gente que quiere comprar un activo y gente que quiere vender un activo. Por ende, este tipo de secuencias, este tipo de herramientas también sirven para lo que es el mercado y el análisis técnico. Tenemos por un lado el retroceso y la extensión. El retroceso de Fibonacci tiene la particularidad de tener dos puntos. Cuando nosotros tenemos un movimiento muy fuerte al alza y estamos empezando a ver una corrección, con la herramienta Fibonacci podemos unir este mínimo y en base a la volatilidad que tiene este movimiento, nosotros podemos detectar cuáles pueden llegar a ser los posibles retrocesos del precio. O sea, hasta dónde podría llegar. Podría llegar hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Podría retroceder un 23% sobre el movimiento principal, un 38% sobre el movimiento principal. Acá más o menos a la mitad va a retroceder un 50%. Porque es la mitad de todo este movimiento. Acá va a retroceder un 61,8% y acá un 78,3% y acá un 100%, que es donde inició el movimiento. O sea, si el precio de este retroceso llega hasta este punto, quiere decir que retrocede un 100% sobre el movimiento principal. ¿Se entiende? Creo que es fácil. Y cae hasta acá un 61,8%, si cae hasta acá cayó la mitad, un 50%, hasta acá un 38% y hasta acá un 23%. El precio va a empezar a bajar y va a empezar a tener diferentes reacciones en estos puntos. Cuando llegue a una zona importante, va a empezar a tener un reversal, en el caso de que sea una tendencia alcista, y va a llegar hasta así un nuevo punto. ¿Cuál es el objetivo del retroceso? Identificar cuál puede ser justamente el nivel de retroceso sobre este movimiento que estamos analizando. La extensión, que es otra herramienta que también la vamos a ver de forma práctica en este video, nos va a permitir unir este punto y este punto, que son los dos mismos puntos que vimos en el retroceso, y también nos va a permitir unir, porque es una herramienta de 3 puntos, el punto final del movimiento, que es este que tenemos por acá. Estoy haciendo un enchastre, una ensalada terrible. De esta forma nos va a proyectar diferentes niveles como el 0,618, el 100%, el 1.272, el 1.618, etcétera, 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 para poder ver los próximos targets a los cuales el precio puede alcanzar y de esta forma hacer el movimiento ABC o el movimiento alcista que nosotros conocemos. Sabemos que el mercado no se mueve así, no es que hace así el mercado se mueve en ondas, de forma alcista o de forma bajista. De esta forma, fíjense cómo tenemos el movimiento principal, la corrección y a partir de acá con la extensión calcularíamos el próximo máximo que haría el precio. Bien, vamos a ver cómo se utilizan estas herramientas en el gráfico. Vamos a ver algunos tips, les voy a enseñar algunas formas de utilizarlo de forma interesante para que lo puedan aplicar en su operatoria del día a día, porque son herramientas que yo utilizo permanentemente para mi toma de decisiones. Vamos a las pantallas y se los explico de la forma más sencilla posible para que todos lo puedan entender. Si te está gustando esta explicación, suscríbete, no te cuesta nada, creo que es bastante interesante y sobre todo de forma gratuita, lo tenés acá en YouTube, así que suscríbete, que me ayuda un montón y me mantiene motivado a seguir creando contenido. Vamos a las pantallas. Bien, acá estamos en la pantalla, acá estamos en la plataforma gráfica de TradingView. Les quiero recordar que dentro de MetaMind, que van a tener el link abajo en la descripción, cada cierta cantidad de meses hacemos el intensivo de Fibonacci, donde vemos esta herramienta totalmente al detalle. Estamos 3 horas y media en una clase hablando de todos los usos y de todas las formas de poder aplicarla con muchísimo más detalle, así que voy a tratar de ir medio rapidito, porque imagínense que si la clase dura 3 horas y media, yo no puedo hacer un video de 3 horas y media en YouTube porque se aburren. Así que voy a tratar de hacerlo mucho más rápido, sobre todo la configuración y sobre todo el planteo de cómo se trazan las herramientas. Y en lo primero es la configuración. En la parte de herramientas, acá a la izquierda, vamos a encontrar el retroceso y la extensión de Fibonacci. En lo personal yo ya las tengo marcadas con una estrellita, ustedes las van a encontrar dentro de este menú. Voy a seleccionar el retroceso y voy a seleccionar la extensión de Fibonacci. Ahí tenemos trazados nuestros dos indicadores, la extensión quedó flaquita, ahí está. Tenemos el retroceso y tenemos la extensión. Voy a entrar al retroceso, voy a entrar a la configuración y lo voy a configurar todo, ¿sí? Voy a ir bastante rápido porque bueno, para que el video no quede tan largo. Lo que voy a hacer es sacar todos los números que estén por fuera del 0 y por fuera del 1. Básicamente el 1.618, el 3.618, el 2.618, el 4.236. Ahora vamos a seleccionar un solo color para que quede todo el mismo color y le voy a sacar el fondo porque es bastante molesto. Por último, yo amplío las líneas a la derecha, una cuestión de gusto y visual. Esto que acabo de hacer no es obligatorio, ustedes pueden utilizar la herramienta como viene por default, no va a cambiar en nada, es simplemente una cuestión visual mía que a mí me gusta estos colores y esta configuración. Aceptamos. Por otro lado, vamos a hacer la configuración de la extensión de Fibonacci. Vamos a apretar la herramienta y vamos a apretar acá donde dice configuración u opciones de configuración. Voy a sacar el 0, el 236, el 382, el 05, el 078, vamos a sacar el 4236 y voy a agregar el 1.272. Voy a poner todo el mismo color, todo de color amarillo, voy a sacar el fondo, voy a ampliar las líneas hacia la derecha. Esta es toda la configuración que yo utilizo para la extensión de Fibonacci. Los niveles que uso son el 0.18, 100%, 1.272, 1.618, 2.618 y 3.618. Esta es toda la configuración que yo utilizo y en color amarillo. Me remonto a lo que hablábamos hace un ratito en la pizarra. Recuerden que el retroceso es una herramienta de 2 puntos, fíjense que tenemos un punto inicial y un punto final, y por otro lado la extensión es una herramienta de 3 puntos, fíjense que tenemos un punto de inicio, un punto de final del movimiento
movimiento y un punto que yo llamo de proyección. Nosotros sabemos que el mercado se mueve en tendencias sin contratendenciales, ¿no? Tenemos movimiento tendencial, movimiento contratendencial, movimiento tendencial. Bien, la herramienta del retroceso nos va a permitir detectar a dónde va a retroceder el precio. ¿Y cómo hace esto esta herramienta? Básicamente lo que nosotros tenemos que detectar es el inicio de un movimiento, el final de un movimiento y a partir de acá trazar nuestra herramienta, uniendo el mínimo con el máximo. De esta manera, ¿no? Estamos acá en un gráfico medio abstracto que dibujé yo, pero unimos el mínimo y unimos el máximo y fíjense, esto todavía no lo tenemos, esto no es información que nosotros tengamos, tenemos el precio por ejemplo acá. Nosotros tenemos diferentes niveles, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 y el 100%. Esta herramienta nos va a decir que en cualquiera de estos niveles de precio, el precio puede empezar a frenar para después empezar a tener un movimiento alcista y superar el máximo anterior. Ahí es donde aparece la extensión de Fibonacci. Vamos a simular que llegó hasta el 0.618, el número más importante del retroceso, y que el movimiento empezó a tener una fuerte tendencia alcista nuevamente y queremos saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Para saber dónde vender nuestro activo, porque nosotros interpretamos que llegaba hasta acá, decidimos hacer una compra, pero ¿dónde vamos a vender? ¿Dónde vamos a tomar nuestra ganancia? Bueno, la ganancia la vamos a tomar con nuestra extensión. Borramos el retroceso porque ya no lo necesitamos, ya entramos en la operación, vamos a unir el mínimo y el máximo, tal cual lo hicimos con el retroceso, y este tercer punto que nos queda lo vamos a proyectar desde el mínimo de este punto. Fíjense que nos queda acá nuestro primer target del 0.618 en esta zona de por acá, nuestro segundo target del 100%, 1.272, 1.618, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el precio empezase a subir a partir de este punto, nosotros podríamos ir viendo qué comportamiento tiene en cada uno de los niveles para decidir si decidimos, justamente valga la redundancia, cerrar o no las posiciones que tenemos, en este caso Tesla, ¿no? En el gráfico este que tengo acá dando vueltas. Hermosa la teoría, buenísimo. ¿Cómo corno usamos esto en la práctica, Agustín? Bueno, vamos directamente a los gráficos. Les voy a mostrar con gráficos de cosas que ya sucedieron y gráficos de cosas que aún no han sucedido y yo estoy esperando para tomar ciertas decisiones. Y algunas decisiones que tomé en el corto plazo, así que van a poder ver ejemplos de todo. Bien, y ahora vamos a verlo sobre activos y vamos a verlo sobre activos de lo que está pasando ahora, que... Con esto quiero decir algo que me parece súper importante. Recordemos que tanto Fibonacci como cualquier herramienta del análisis técnico, cualquier indicador que nosotros utilicemos, se basa en probabilidades y justamente puede fallar. O sea, es así. Ahora, como todo puede fallar, nosotros tenemos que tener las herramientas adecuadas por si falla, no perder, no quedar descubiertos, no quedar en bolas. Vamos a hablar en argentino. Vamos al caso de Tesla. Tesla es una empresa que yo hace algunos videos mostré, al igual que Meta también, que me parecían excelentes inversiones porque el setup daba, ¿no? Estábamos viendo en Tesla una línea de tendencia quebrada, ahí la estoy marcando, y por otro lado teníamos un retroceso muy importante, que es este que estoy marcando. Fíjense que yo uno este mínimo que tenemos acá abajo con este máximo que tenemos acá arriba. Voy a borrar la línea verde. Y fíjense cómo Tesla estaba frenando exactamente en el punto del 50%. Es más, estaba dejando una vela martillo. De corto plazo, fíjense cómo rompió la línea de tendencia bajista. Ahí las vamos a trazar. Uno, este máximo, es donde inicia con este máximo que tenemos acá. Y fíjense cómo quiebra al alza. Entonces decidí hacer una operación al alza. Una operación para ganar plata con Tesla. Si sube, generar dinero. Ahora, ¿qué pasa? Yo hace poco subí una historia a Instagram de que yo estaba cerrando algunas posiciones en Tesla tras una extensión desde este mínimo, que es el mismo mínimo que hicimos con el retroceso, hasta el máximo, que es el mismo máximo que hicimos con el retroceso, y lo proyecté donde frenó. Y fíjense que tenemos un primer target del 0.618, que lo penetró al alza, un segundo target del 100% en $268, que llegó hasta este punto, tuvo un pequeño retroceso y luego salió al alza, pero fíjense cómo llegó al 1.27% y está teniendo un retroceso. Bien, es por esto que yo decidí empezar a cerrar algunas operaciones en Tesla. Bien, que por ahora viene saliendo bien porque viene cayendo. Ahora, yo no creo que Tesla haga esto. No va a irse de vuelta a abajo de $100. Lo veo muy complicado. Pero fíjense cómo la extensión de Fibonacci me permitió darme cuenta de que estamos en una zona quizás un poco cara de corto plazo para lo que es Tesla. Ahora, por un montón de otro tipo de análisis, yo puedo trazar acá un canal de simetría, calcularlo de esta forma, decir que como yo tracé desde este mínimo hasta este mínimo, formé una línea de tendencia, proyecto esto al alza y marco la zona de máximo. Repito y lo hago despacito. Perdón. Marco el mínimo. Fíjense cómo trazo la línea de tendencia y proyecto esta línea hasta este punto. Fíjense cómo me coincide perfectamente con esta zona y estaríamos encontrando una zona de resistencia tanto por extensión como proyección del canal. Y podríamos decir que ahora Tesla podría llegar a tener un retroceso hasta esta área. De hecho, lo podemos medir con Fibonacci, marcando este punto desde este mínimo hasta el máximo que hizo. Y fíjense que exactamente el 0.618, que lo tenemos en $208, más o menos nos coincide con la zona del piso del canal. Depende con la volatilidad que baje. Si baja un poco más despacio, podemos llegar a encontrar el retroceso en el 50%, en este punto. Pero ahora Tesla, ¿está para comprar o está para vender? Está más para vender que para comprar. ¿Y cómo lo sabemos?
con Fibonacci. Me voy a ir a otro activo. Microsoft. Una empresa que probablemente muchos de ustedes tengan en el portafolio. Miren el análisis que vamos a hacer. Estamos en gráfico semanal nuevamente. A mí me encanta analizar el gráfico semanal porque yo soy un inversor de largo plazo en este tipo de activos. Así que yo siempre analizo los gráficos semanales. Cada velita representa una semana. Vamos a marcar el mínimo del movimiento que tenemos por acá con el máximo del movimiento. Fíjense que Microsoft frena exactamente en el 0,618, cuando supuestamente había terminado la crisis, el problema monetario y de inflación de Estados Unidos, y por eso el activo empezó a subir. Qué casualidad que justo fue en el 0,618. Casualidades sí las hay. A partir de acá Microsoft empieza a tener un comportamiento alcista, empieza a tener un movimiento alcista bastante fuerte, y ahora lo que podríamos decir ¿es momento de vender Microsoft? No lo sé. ¿Cómo podría saberlo? Y capaz que Fibonacci me lo puede decir. Podemos trazar desde este mínimo hasta este máximo, y lo vamos a proyectar desde donde terminó el movimiento. ¡Oh, qué casualidad que justo hoy o justo esta semana empieza a bajar! ¿Y por qué baja? Porque presentó balances y el mercado se tomó mal el balance. Ese es el motivo de la bajada. ¿Por qué? Porque presentó un balance que el mercado no lo tomó de la mejor forma. Qué casualidad que justo fue contra el 0,618, che. Qué cosa. El análisis técnico a veces tiene suerte, ¿eh? S&P 500, el índice más importante del mundo, el índice de referencia para muchísimos activos. Estamos viendo que tiene un movimiento alcista muy fuerte. Vamos a medirlo con la extensión. Marcamos el mínimo del movimiento, lo vamos a proyectar contra el máximo y lo vamos a medir contra el mínimo de este movimiento. Vemos que tuvo un comportamiento en ABC de esta manera, llegó hasta el 0,618 y empezó a tener una corrección. Bien, a partir de acá continuó su recorrido, llegó hasta el 100%, tuvo una pequeña lateralización y ahora se encontró con el 1,27. A partir de acá, en gráfico semanal, esta semana que está pasando está dejando una vela media feita. No me gusta mucho la vela, parecería ser una vela martillo. Y vamos a ver cómo continúa el resto de semanas. Si hace un nuevo mínimo por debajo de la vela anterior, quizás sea un buen momento para cerrar algunas posiciones, esperar un retroceso, se junte con la línea de tendencia que acabo de marcar de una forma bastante fea. Habría que marcarla mejor, vamos a hacerlo. Y está. Acerque quizás a la línea de tendencia y después continúe su rumbo. Pero eso sí, la semana que viene es un mínimo por debajo de la vela que tenemos por acá. Por ahora no lo tenemos. Y fíjense que el último target del 1,618, lo que tenemos acá es claramente un doble techo. Aquí, fíjense como exactamente el 1,618, en el caso de que el S&P 500 llegue al área de los 474 puntos, coincide exactamente con el máximo histórico anterior. ¿Casualidad? No lo sé. ¿Lo sabes vos? ¿Lo sé yo? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que a mí esta herramienta me funciona y muy pero muy bien. Bueno, acá tenemos a Coca-Cola. Miren, por ejemplo, acá tuvimos un movimiento bastante interesante previo a la pandemia. Fíjense como el precio viene en una tendencia claramente alcista y a partir de acá se derrumba y tenemos esta gran caída que fue la crisis de la pandemia. Fíjense que es en 2020 y 2021. De hecho, yo esta caída la viví de cerca, yo estaba en el mercado en ese momento. Y tenía Coca-Cola también. Miren esto, tenemos un mínimo, lo proyectamos contra el máximo. Fíjense que exactamente frena en el 0,618, en este punto que tenemos por acá. A partir de acá podemos trazar nuestra extensión. Y fíjense lo que nos dice esto. Usamos nuestra extensión, mínimo máximo, proyectamos. ¡Qué casualidad! Coca-Cola llegó casi a los $60, que no solo es una extensión del 1,618 desde esta proyección, sino que también es una resistencia de número redondo. Los $60, recuerden que es una resistencia de número redondo. Y a partir de acá, qué casualidad empezó a caer por la pandemia. Quiero aclarar algo. Con esta suerte de ironía que estoy haciendo, que qué casualidad, qué casualidad. No quiero decir que el mercado se mueve por Fibonacci. Lo que quiero decir es, Fibonacci no es una herramienta mágica, aunque a veces parece que lo sea, pero el análisis técnico a través de estas herramientas son nuestra única espada para defendernos en el mercado. Son nuestra única espada para saber si estamos comprando caro, si estamos comprando barato, si es una buena zona para tomar ganancias, si es una buena zona para asumir las pérdidas. Eso es lo que nos dice el análisis técnico. Y esta herramienta, que está muy pero muy buena, nosotros no sabíamos que iba a caer por la pandemia. De hecho, yo en ese momento no lo sabía. Yo en ese momento no usaba Fibonacci, porque no hacía mucho tiempo que estaba en el mercado. Pero fíjense como con esta extensión de Fibonacci no la predecimos la pandemia, porque no puedes predecir eso, pero sí alcanzó el target de máxima probabilidad del 1,618 y a partir de esta vela dejó una vela bajista muy pero muy marcada. Y habiendo visto que llegó a este target, sin saber que había una pandemia, viendo simplemente esta vela, podemos decir, che, llegó al target del 1,618, cerramos posiciones. Y es a día de hoy que sigue funcionando. De hecho, voy a borrar este retroceso que tenemos por acá. Fíjense cómo tenemos acá un movimiento en ABC que alcanza el target del 100%. Ahora estamos teniendo un movimiento al alza. Fíjense cómo tenemos este movimiento de corto plazo, a pesar de que está en una lateralización, pero fíjense que ya alcanzó su target del 0,618 y a partir de acá puede ser que tenga una pequeña caídita. Fíjense, si tiene una pequeña caída, acá ya empezamos a tener el comportamiento de un triángulo ascendente. Se van empezando a formar patrones chartistas, pero lo más importante es saber utilizar estas herramientas que son muy pero muy útiles. Tanto el retroceso para calcular hacia dónde puede llegar a retroceder el precio, como la extensión hacia dónde puede llegar a subir el precio. Para aquellos que tengan Coca-Cola, quizás les sirve. Yo se las dejo ahí.
Analícenlo ustedes, se fijan, después me cuentan en los comentarios. Bien, hay un montón más de ejemplos, hay un montonazo más de teoría acerca de estas herramientas. Tenemos simetrías, tenemos clusters, tenemos un montón de cosas, tenemos probabilidad, funciones de scalping con las herramientas, pero me quedaría un video súper largo y la idea era hacer un video tipo introductorio para que sepan utilizar la herramienta, vean algunas de las inversiones que estoy haciendo en el corto plazo y también conozcan de dónde viene esto de la sucesión numérica, matemática de Fibonacci del 1618, que se utilizó en un montón de cuestiones que tienen que ver con arquitectura, que también aparece en la naturaleza. Me parece que es un tema súper interesante y los aliento a que ustedes también investiguen por su parte, porque realmente cuando te pones a investigar la naturaleza de Fibonacci y de la secuencia numérica, es un tema súper, pero súper interesante. Se lo súper recomiendo. Ni que hablar de aplicar esta herramienta al mercado. Hoy por hoy debe ser la herramienta que yo más utilizo para la toma de decisiones. Hasta acá quiero dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Les voy a dejar por acá arriba mío, ahí arriba exactamente, un video para que se puedan empezar a meter en el mundo del análisis técnico, donde en ese video yo les muestro mi página web gratuita donde tienen mis cursos gratis. Recuerden que abajo tienen el link de MetaMind si quieren participar del próximo intensivo de Fibonacci, donde hacemos 3 horas y media de clase de esta herramienta. Nos vemos en el próximo video y como siempre, muchísimas gracias por verme. Chau, chau.